Para la clase Metodología de Investigación se presenta el proyecto Eliminación de arrugas durante el proceso de formado de aluminio para NoSlip 787. Presentan Mariana Corral González, Kimberly Morales Compián. NoSlip. El propósito del NoSlip es proporcionar al compresor una cierta cantidad de aire en las condiciones más adecuadas, compatibles con otros requisitos de diseño. En general, la forma divergente del NoSlip permite que el aire se difunda en la entrada, produciéndose el efecto de incremento de presión comentado y que progrese a una presión casi constante hasta la sección del compresor. Esto provoca un suministro mucho más suave del aire a una presión uniforme y por consiguiente mejor rendimiento del motor. El low slip es fabricado con láminas de aluminio. El aluminio, clave en construcción de los aviones modernos. Una combinación de ligereza, resistencia y alta conductividad eléctrica y térmica es la propiedad que convirtió el aluminio y sus aleaciones en un material clave para la construcción de aviones, automóviles o motores de combustión interna, entre muchas otras aplicaciones. Y es que el volumen dado de aluminio pesa menos que un tercio del mismo volumen de acero. El aluminio con el que se fabrica el NoSlip llega a una condición cero, que se refiere al grado de dureza. Durante el proceso de formado se le aplican tratamientos térmicos, en este caso revenido, el cual cambia la dureza del material. Podemos observar una imagen del ensamble de la turbina, donde vemos partes como el thrust reverser, funnel, el funnel door, pero nos enfocaremos en NoSlip para este proyecto. Ok, ¿cuál es la problemática? Durante el proceso de formado se generan defectos, sobre todo en la superficie, esto debido al proceso de formación interna que presenta el aluminio. Además, también se generan por la interacción mecánica entre el material y rodillos o dados que se ejercen presión para darle forma al aluminio. Algunos de los defectos que se presentan pueden influir en las propiedades fisioquímicas que recubren la película de óxido. Esto genera que haya presencia significativa de hierro y silicio, haciendo susceptible el aluminio a la corrosión. El área donde se desarrollará el proyecto es el área del 787 NoSlip. Este es un proceso formado en frío de piezas de aluminio, el cual fue transferido de la planta de Collins Aerospace ubicada en Chula Vista, California, en el año 2008. Durante el proceso formado de la lámina del Barial 2219 se presentan irregularidades en la superficie del material denominadas como arrugas. Estas son retrabajadas por personal operativo mediante el lijado para lograr una superficie suave y lograr una transición hacia el contorno de la parte. Cuando una arruga se presenta en la pieza, afecta la funcionalidad de la parte. Durante el vuelo del aire pasa por el NoSlip y la arruga actúa como freno. Aquí en esta imagen podemos observar lo que es una pieza con arrugas. Aquí las flechas nos enseñan la parte de las arrugas, que son las que podrían interferir en el flujo del aire. El proceso de fabricación de un NoSlip se distribuye de la siguiente manera: es rolado, corte, preformado, corte de nuevo, formado, corte, pulido, maquinado, anodizado, envejecimiento, corte radial, pintura y ensamble de las 4 partes. El proceso más crítico es el formado, el cual se lleva a cabo de la siguiente manera. Paso 1. Recocido. El material se introduce al horno de recocido durante 60 minutos a 775 grados Fahrenheit. Después el paso 2 es el primer formado. Este se monta la pieza sobre un dado formado con la característica requerida de contorno y se estira la pieza mecánicamente aplicando 90 toneladas de presión. Después es el segundo recocido. El material se introduce al horno de recocido 60 minutos a 775 grados Fahrenheit. El paso 4 es el segundo formado. Se monta de nuevo la pieza sobre el mismo dado formado con las características requeridas y se estira la pieza mecánicamente aplicando 90 toneladas de presión. El siguiente paso es tratamiento térmico de solución. Se introduce el material a un horno de solución para templar en glicol a máximo 22 grados a una temperatura de 995 grados Fahrenheit por 45 minutos. Y el último paso es el formado final. Se monta la pieza a un dado deformado con la característica requerida de contorno y se estira la pieza mecánicamente aplicando 130 toneladas de presión. En los pasos de lo que son recocidos se
se utilizan para hacer más maleable el aluminio y que al momento de estirar pues, no haya quebratura del aluminio durante el formado. Metodología. El proyecto tiene como objetivo el encontrar la causa raíz de la generación de arrugas durante el proceso de formado de NoSlip 787. Por tal motivo, es necesario hacer un análisis del proceso para la búsqueda de la causa raíz y determinar los parámetros involucrados en la formación del defecto de arrugas del NoSlip. Para realizar este análisis, el proyecto se apoyará con la metodología del DAI. Esta herramienta es utilizada para encontrar la causa raíz del problema. DAI. La parte 1 es definir. Para la definición del problema se respondieron algunas preguntas de la metodología, usando el 5 porqués. Esta metodología llevó a encontrar cuál fue el problema. El problema es la generación de arrugas. Durante el proceso de formado de NoSlip, estas arrugas se generaron durante la observación del proceso de un kit de 4 piezas. Las 4 piezas resultaron con arrugas. Esta condición se encontró en el área de NoSlip 787 de la empresa Collins Aerospace. Las arrugas se generaron durante el proceso de formado de las piezas observadas, en el cual estuvieron implicados los 3 operadores del área y el operador encargado de procesos térmicos. En la etapa de investigación se utilizó una herramienta de detección de causa raíz, la cual lleva de nombre diagrama de árbol por eventos. Se observó el proceso siguiendo una pieza etapa por etapa para detectar los factores contribuyentes en cada una de las etapas. Se detectaron 3 factores contribuyentes. 2 factores se detectaron durante la etapa de tratamiento de recocido de la pieza y el tercer factor se detectó durante el formado y estiramiento de la misma. ¿Cuáles son los resultados de esta investigación? De acuerdo a lo observado durante el proceso de formado, tenemos 3 factores que contribuyen a la generación de arrugas. La primera es la temperatura del horno de recocido, la segunda es el tiempo de enfriamiento del material después del horno de recocido, la tercera es el tonelaje de presión de herramienta de MOD, que es donde se hace el formado de la pieza. Ya que se detectaron los factores que influyen en la generación de arrugas, el siguiente paso es hacer un cambio en los parámetros de temperatura, tiempo y tonelaje para detectar cuál de ellos es el que genera las arrugas. Conclusiones. Existen 3 factores que influyen en la generación de arrugas durante el proceso de formado. Teniendo 3 factores influyentes, se recomienda realizar pruebas e implementar acciones para los 3 factores, ya que los 3 influyen en el proceso. Durante el proceso de formado se utilizan tratamientos térmicos de recocido y de solución. En esta investigación se detectó que durante el tratamiento térmico de recocido hay 2 factores influyentes. Recomendaciones. Durante el proceso de formado, estiramiento, se detectó un tercer factor influyente, el cual es el tonelaje empleado al momento de estirar la pieza. Se recomienda hacer pruebas con diferentes tonelajes, ya que la presión que se ejerce sobre el material puede que no sea la efectiva para dejar una superficie uniforme al momento de realizar el